Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía radial, reciban el cariñoso saludo una vez más de este vuestro hermano, amigo y servidor, que con la ayuda de nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu, vamos a tener la oportunidad de poder llegar a su hogar compartiendo un escrito está. Amante Padre Celestial, ante tu divina presencia y a través de tu Hijo amado, nuestro único abogado y mediador, queremos acudir a ti, suplicándote que en el inicio de este programa, la presencia de tu Espíritu sea una realidad, para que todos aquellos que están en estos momentos en nuestra sintonía, podamos también entender tu palabra y poder obedecerte para andar en tus caminos conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, no sé si ustedes recordarán el último tema que estuvimos compartiendo. Estuvimos haciendo referencia a lo que significaba la palabra evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Hoy vamos a proseguir con esas buenas noticias. Vamos a proseguir con esas buenas nuevas. Vamos a proseguir desarrollando, en definitiva, y quizá de una manera un poco más profunda, lo que significa la palabra arrepentimiento. Una palabra clave, amigo y amiga, para poder entender cuál es la voluntad que nuestro Padre Celestial desea para cada uno de nosotros. Abrimos el Evangelio de Mateo capítulo 3 y vamos a compartir del verso 2 hasta el 8. Mateo capítulo 3, verso 2 hasta el 8. Es muy importante que si usted está en nuestra sintonía, pueda tener su escritura, la versión que usted tenga, para poder también cotejar aquello que vamos a compartir. Y sería muy bueno también que usted pudiera tomar nota de cada pasaje para posteriormente, en la tranquilidad durante el día, poder meditar para ver si lo que estamos compartiendo es un escrito está. Y allí, en el Evangelio, en las buenas nuevas, en las buenas noticias de Mateo, en el capítulo 3, verso 2 en adelante, nos dice, en palabras que pronunció el Juan, el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yahweh, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea
y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vemos pues, amado hermano y hermana, que cuando Juan el Bautista, el precursor, aquel que fue levantado por el mismo Yahweh para poder preparar el camino del Hijo del Hombre, cuando él comienza su ministerio, comenzó con estas palabras que sacudieron los cimientos de Jerusalén, de Judea y de las ciudades de alrededor. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Qué significará realmente esta palabra que debe de producir arrepentimiento en nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente puede significar? He buscado un diccionario que tengo en casa bíblico, y la palabra arrepentimiento significa, entre otras cosas, sentir pesar, disgusto, estar triste, consolarse, arrepentirse, volverse, retornar, cambiar de opinión, cambiar de mente, cambiar de dirección, sentir remordimiento, conversión. Esto es lo que significa la palabra arrepentimiento. En definitiva, el mensaje que Juan el Bautista estaba dando a todo el pueblo de Jerusalén, de Judea y a las ciudades de alrededor, era un mensaje de volverse, de retornar, de cambiar de opinión, de cambiar de mente, cambiar de dirección para volver, en definitiva, a Yahweh. Eso es lo que significaba realmente este mensaje. Por eso dice la Escritura, tal como hemos leído, que venían de Jerusalén, de Judea y de alrededor para ser bautizados por él, confesando sus pecados. Y entre aquella gente que venía, había también fariseos y saduceos, porque ellos entendían en el idioma de Juan, en hebreo, en arameo, lo que significaba la palabra arrepentimiento. Volver a Yahweh. Y este término de arrepentimiento, como término teológico, es el acto de abandonar el pecado, aceptar el gratuito don de Yahweh, de la salvación, e iniciar el compañerismo con Elohim. El verdadero arrepentimiento implica un cambio radical en la actitud hacia el pecado y en la actitud hacia Elohim. Y es Él, a través de su Espíritu, quien en su generosa bondad, la que lleva a los hombres al arrepentimiento, tal como lo podemos leer en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Romanos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, escaparás
del juicio de Elohim? En otras palabras, hay gente que juzga mientras ellos siguen cometiendo pecados. Y en el verso 4 nos dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Yo diría, en este verso 4, que si ignoramos que su gracia, su benignidad, nos debe de llevar al arrepentimiento, porque es su Espíritu el que impresiona nuestros corazones para que podamos ser reprendidos y podamos sentir realmente el deseo de un arrepentimiento, el deseo de volver el corazón a Yahweh. Cuando los fariseos y saduceos acudieron a Juan el Bautista para ser sumergidos también por él, leemos en el libro de Mateo, de vuelta, en el capítulo 3, verso 7 en adelante, lo siguiente. Mateo, capítulo 3, verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué Juan el Bautista dijo a aquellos dirigentes de su época que eran víboras? Veamos algunas consecuencias del por qué Juan tuvo que meter el dedo en la llaga y hacerles ver a los fariseos y saduceos su mal proceder. Los fariseos eran muy estrictos en cuanto a la observancia externa de las formas y las costumbres, y estaban llenos de justicia propia, altiva, mundana e hipócrita. Por eso el Salvador les dijo una serie de lamentos precisamente contra aquellos fariseos y saduceos. En el capítulo 23 de Mateo usted lo puede hallar. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos, la existencia de los ángeles, y eran escépticos en cuanto a Elohim. Esta secta estaba formada mayormente por personajes indignos, muchos de los cuales practicaban hábitos licenciosos. Con la palabra víboras, Juan se refirió a los que eran perversos y hostiles, acérrimos opositores de la clara voluntad de Yahweh. ¿Cuántos fariseos y cuántos saduceos modernos habrán hoy, con tantas iglesias, tantas congregaciones, tantas asambleas, tantas cosas? Juan exhortó a estos supuestos dirigentes del pueblo de Israel a que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que mostraran que se habían convertido y que sus experiencias así lo habían demostrado. Frutos dignos de arrepentimiento. No es más ni menos que unas palabras que pusieron la llaga en el corazón de aquellas personas. En otras palabras, Juan el Bautista estaba diciéndoles a los fariseos y saduceos de su época: ni palabras ni simulaciones. Los frutos, el abandono de los pecados y la obediencia a los mandamientos de Yahweh son los que demuestran la realidad de un genuino arrepentimiento y una verdadera conversión. ¿No estará faltando hoy también lo mismo
amigo y amiga que me escuchas. ¿No estará faltando también lo mismo hoy, con tantas iglesias que hay, donde todas dicen que son la verdad, y que cuando hablas con ellos, cuando te llaman por teléfono y dicen, hermano, puede venir a visitarme, ellos mismos te cuentan las falacias que encuentran en su propia iglesia, inclusive hablando mal de sus pastores? ¿Será que hoy está faltando también la expresión, el conocimiento de una verdadera piedad que pueda producir en nuestros corazones y en el corazón de aquellos que están alrededor nuestro este verdadero fruto de arrepentimiento, de volver nuestro corazón, de volver nuestra mente a Yahweh, para poder sentir remordimiento de aquellas cosas que hayamos hecho mal y ser convertidos conforme a su voluntad para la honra y la gloria de su nombre? El mismo Salvador, después de ser bautizado y después de haber pasado 40 días en el desierto, donde fue tentado por el enemigo, hallamos en las mismas buenas nuevas de Mateo capítulo 4, verso 17, las mismas palabras. Mateo 4, 17, las mismas palabras que pronunció Juan el Bautista son las mismas palabras que pronunció nuestro amante Salvador. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tengo 5 versiones de la Escritura en casa. Una de ellas dice concretamente, vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Es decir, arrepentimiento, como dijimos antes, significa volver, retornar. Y debemos volver, debemos retornar a Yahweh. ¿Cómo? Abandonando nuestros pecados. Vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. En las buenas nuevas de Marcos, capítulo 1, verso 15, leemos también lo siguiente. Marcos capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Yahweh se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. Vuelvan el corazón a Yahweh, porque el reino de Yahweh, las buenas nuevas, están cerca. Si Juan el Bautista fue el instrumento que nuestro Padre Celestial usó para poder preparar el camino para la primera venida del Hijo del Hombre, ¿no crees, amigo y amiga que me escuchas, que el mismo Creador del universo está buscándote a ti y a mí también para poder preparar el camino para la segunda venida del Hijo del Hombre? ¿Crees que el mensaje de Juan puede ser distinto al mensaje que debe ser dado ahora, como un toque certero de trompeta que nos haga despertar de nuestro letargo espiritual a fin de poder preparar el camino para la segunda venida del Hijo del Hombre y estar entre los redimidos? Pero hay muchas personas que oyen, escuchan, pero no sienten inquietud, pero no sienten deseos. El príncipe de este mundo nos ha estado cegando nuestra mente y solo podremos ser sensibles si realmente permitimos que la voz del verdadero Espíritu, la voz del Espíritu de nuestro Padre, que es el Hijo, sea capaz de sensibilizar nuestro corazón endurecido a causa
de la mundanalidad que podamos estar viviendo. En el mismo Buenas Nuevas del Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, hallamos la parábola de la oveja perdida. Posiblemente hayamos escuchado, hayamos compartido, hayamos meditado, hayamos sacado también nuestra propia conclusión. Pero hay algo que a mí me sorprende, amigo y amiga que me escuchas. Y es lo que hallamos en el verso 7. Después de haber hallado la oveja perdida, después de haber hecho fiesta por haberla encontrado, el mismo Salvador nos dice en esta parábola, Lucas capítulo 15, verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En otras palabras, amigo y amiga que me escuchas, la mayoría de los dirigentes religiosos lo único que pretenden es llenar grandes templos, conferencias, llenar estadios. Sin embargo, la Sagrada Escritura me indica que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por un pecador que deja de ser pecador y vuelve a Yahweh, que por 99 supuestamente justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que en su iglesia, en su congregación, en su asamblea, escuchó un mensaje de arrepentimiento? ¿Cuándo fue la última vez? O quizá ni siquiera recuerda, porque hoy los mensajes son tan superficiales, son tan light, que por eso a veces estamos como estamos. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 2, la Sagrada Escritura, el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, en el capítulo 2 de Romanos, verso 24, nos dice, porque como está escrito, el nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por causa de quién? Por causa nuestra. La historia se repite. No hay nada nuevo bajo el sol. El sabio Salomón en Eclesiastés 1:9 así lo indica. La lucha entre el bien y el mal existió desde la entrada del pecado, existe y existirá hasta que termine el fin del tiempo de gracia para toda la humanidad. Pero mientras debemos ser conscientes y actuar en consecuencia, no sea que por nuestro mal ejemplo, por nuestro mal testimonio, por nuestra mala manera de vivir, diciendo que somos cristianos, o diciendo que somos creyentes, o diciendo que somos mesiánicos, por nuestra forma de ser, de vivir, los gentiles blasfemen su nombre por causa de nosotros. ¿Y qué quiere decir eso, amigo y amiga que me escuchas? ¿Por qué no hay conversiones en las iglesias? ¿Por qué cada día se adolece más de espiritualidad? Porque no se vive de acuerdo a la Escritura. No se enseña un correcto escrito está. Hay gente que se bautiza cuando nunca debieran de haber sido bautizados. Y no estoy juzgando a nadie. Simplemente me refiero a lo que indica la Sagrada Escritura. El bautismo es el acto público de haber renunciado a mi vida anterior para ser ahora una nueva criatura. Pero si mi vida anterior sigue siendo la misma de antes y no ha habido en mí un cambio,
¿de qué me sirve ser bautizado? Y ahí los familiares, los amigos, los conocidos, ven nuestra actitud y entonces por culpa nuestra, el nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles por causa nuestra, porque ellos dicen, pero mira fulanito, mira fulanita, al fin y al cabo yo soy mejor que él. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para ser igual que él? ¿Para ser igual que ellos? Para eso me quedo en casa. ¿No estará pasando eso hoy, amigo y amiga que me escuchas? Si está pasando eso hoy, quiere decir que algo debe suceder. Y debe suceder en primer lugar en tu vida. Porque la salvación es personal. La perdición puede ser colectiva. Iglesias enteras se van a perder. Lo dice la Escritura. Pero la salvación es personal. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no precisan arrepentimiento. ¿Lo recuerdas? En la parábola de la oveja perdida que hemos comentado antes en Lucas capítulo 15, verso 7. ¿Lo recuerdas? La conversión es lo que debe reinar en tu vida y en mi vida, amigo y amiga que me escuchas. Menos palabras, menos actos y más conversión. Volver nuestro corazón a través de ese correcto arrepentimiento y conversión, volvernos a Yahweh, nuestro Creador. ¿Y cómo podemos volver a Él? En la condición en que estamos. Fumamos, tomamos, cometemos esto, cometemos lo otro, hacemos esto, hacemos lo otro. No importa. En la condición en que uno está, podemos entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente a aquel que tiene poder, si nosotros queremos, para que Él comience a hacer en nosotros, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículo 13, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que nos va a dar poder para dejar lo que antes hacíamos. Él es el que va a hacer en nosotros una nueva criatura. Él es el que va a hacer en nosotros ese nuevo nacimiento que le dijo a Nicodemo en aquella conversación nocturna que usted puede meditar en el capítulo 3 de las Buenas Nuevas de Juan, que algún día también tendremos la oportunidad de poderlo compartir. Arrepentimiento. Arrepentíos. Son buenas noticias, amigo y amiga que me escuchas. Es volvernos a Yahweh. ¿Y cómo podemos volvernos a Yahweh? Abandonando todo aquello que hemos estado cometiendo en ignorancia. Para que podamos ser nuevas criaturas. Para que Él transforme nuestra vida. Para que Él nos dé poder, nos dé su gracia, para poder vencer nuestras tendencias al pecado, heredadas y cultivadas. Eso es lo que significa literalmente la palabra gracia. Poder, nueva oportunidad para que podamos volver nuestro corazón a Yahweh, olvidando nuestra vida vieja para ser ahora unas nuevas criaturas y podamos formar parte de esa oveja perdida, pero que fue hallada, y que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no precisan de arrepentimiento. Y para ir concluyendo la reflexión de hoy, porque el tiempo se nos echa encima, vamos a la experiencia del Pentecostés, amigo y amiga que me escuchas. La experiencia del Pentecostés. Y lo hallamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38.
Hechos capítulo 2, verso 38. Allí estaban los discípulos que habían recibido la unción del verdadero Espíritu. Habían recibido poder para iniciar la gran comisión. Habían recibido poder para dar a toda aquella gente que estaba reunida en Jerusalén con motivo de la fiesta solemne un mensaje que también sacudió los cimientos de aquella ciudad. Y el mensaje no fue diferente al de Juan el Bautista, porque no hay otro mensaje diferente. Son las mismas buenas nuevas, son las mismas buenas noticias, es el mismo evangelio que debe ser vivido, enseñado. ¿Para qué? Para permitir que el verdadero Espíritu siga quebrantando nuestro corazón. Y Pedro, lleno de ese verdadero Espíritu, lleno del Espíritu del Hijo, que él prometió que enviaría, dijo a toda Jerusalén: arrepentíos, volver vuestro corazón a Yahweh, vuélvanse de sus pecados a Yahweh, y bautícese, sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué tremendo mensaje, mi querido hermano y hermana que me escucha. ¿Sabes cuántos se convirtieron a través de ese mensaje? ¿Sabes cuántas personas? ¿1, 2, 10, 20? La respuesta la hallamos en el verso 41. Hechos 2, verso 41. Después de haber escuchado este mensaje, ante la pregunta que le dicen algunos de los oyentes: varones hermanos, ¿qué haremos?, Pedro les dijo: arrepentíos, vuélvanse de sus pecados a Yahweh, y sumérjase cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué tremendo mensaje predicó Pedro cuando recibió el poder del verdadero Espíritu. Muchos hablan del Espíritu Santo, pero sin embargo los mensajes no llegan al corazón de la persona. Y el Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra, en primer lugar en mi vida, para poder enseñar a otros, para que el verdadero Espíritu siga quebrantando los corazones y podamos sentir el mismo deseo que hicieron aquella gente cuando escuchó el mensaje de Pedro. Varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro, sin tener temor a nada: vuélvanse de sus pecados a Yahweh, arrepentíos, y sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y concluyo en el mismo libro de Hechos capítulo 3, verso 19, después de haber efectuado la curación de aquel cojo. Pedro vuelve a decir: así que vuelvan de sus pecados a Yahweh, conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Yahweh tiempos de refrigerio. Amigo y amiga que me escuchas, lo primero que debemos hacer es entender cómo está nuestra relación con Yahweh, cómo está nuestra relación con Elohim, cómo está nuestra relación con Dios. Y si realmente nos damos cuenta que estamos en pecado, debemos pedir perdón, ser sumergidos de acuerdo a la enseñanza bíblica
en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, en el nombre de Yeshua el Mesías, tal como indican todos los versos en el Nuevo Testamento, excepto uno en Mateo 28:19, pero la mayoría debe ser la que predomina, sin olvidarnos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, fueron bautizados en la nube y en el mar por aquella roca que los seguía, y aquella roca era Yeshua, el Mesías, tal como usted lo puede hallar en 1 Corintios capítulo 10, versos del 1 al 4. Arrepentimiento. Mi querido hermano y hermana que me escuchas. Amante Padre Celestial, gracias te damos porque en tu infinita misericordia nos has permitido poder desarrollar este tema tan importante acerca del arrepentimiento, el volvernos a ti, abandonando nuestros pecados. Pedimos la unción de tu Espíritu sobre cada oyente que en estos momentos ha estado en nuestra sintonía, para que todos seamos sensibles a tu voz y sintamos deseos de obedecerte para andar en tu camino, preparándonos para ese encuentro contigo. Protégenos, oh Yahweh de los ejércitos, líbranos de todo peligro y permite que podamos estar también aquí en nuestro próximo programa para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.